En este video vamos a resolver los problemas que en nuestros apuntes dicen que son para resolver en clase acerca del tema del principio de Arquímedes. Este es el primer problema propuesto para resolver en clase. Dice: un cuerpo tiene un volumen de 25 centímetros cúbicos. Calcula el empuje que experimentará si se sumerge totalmente en, inciso A, agua. El inciso B me dice si se sumerge solo 3/4 de su volumen en alcohol. Y me dicen que la densidad del alcohol es 820 kilogramos por metro cúbico. Bien. Entonces, antes de iniciar les vuelvo a recordar que es conveniente que tengan a la mano sus formularios, sus fórmulas, su formulario que hayan elaborado. A ver, nos dice, calcula el empuje. Entonces, miren, recuerden que el principio de Arquímedes me dice que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje ascendente, una fuerza hacia arriba que llamamos empuje. Y esta es la fórmula del empuje. Empuje, densidad del líquido, multiplicado por la aceleración debida a la gravedad y por el volumen de líquido que se desplaza. Acuérdense, vean el video anterior donde di la teoría. El volumen de líquido desplazado dijimos que lo íbamos a encontrar viendo qué volumen del cuerpo está sumergido. A ver, entonces empecemos. Me piden el empuje. Yo digo densidad de líquido. Para el inciso A es agua. Lo conozco, la densidad de líquido. Aceleración debida a la gravedad. La conozco. Volumen de líquido desplazado. Bueno, pero a ver cuánto va a valer esto. A ver, aquí no necesitamos más que un dibujito muy sencillo. Nos dicen en el inciso A que el cuerpo se sumerge totalmente en agua. Entonces, fíjense, el cuerpo está aquí todo subrayado porque ¿cuánto es el volumen del líquido desplazado? Es el volumen del cuerpo que está sumergido. Entonces, si el cuerpo está totalmente sumergido, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo. Entonces, también lo conocemos. Entonces, vamos a ver esto. Dice aquí, tengo un volumen del cuerpo de 25 centímetros cúbicos, lo voy a transformar a metros cúbicos. Ya en otros videos les he dicho cómo hacemos la transformación, pero a ver, vamos a repetirlo aquí. Si no se acuerdan de la equivalencia cúbica, decimos o partimos de la equivalencia lineal. Un metro tiene 100 centímetros, entonces luego elevamos al cubo, un metro lo elevamos al cubo, acá 100 centímetros al cubo, y me queda un metro cúbico, porque 1 por 1 por 1, un metro cúbico igual a 100 por 100 por 100, 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces ya tengo esta equivalencia, un metro cúbico tienes 1.000.000 de centímetros cúbicos, entonces ¿cuántos metros cúbicos tendrá 25 centímetros cúbicos? Entonces este valor lo encuentro multiplicando 25 por 1 y dividiendo entre 1.000.000. Una regla de 3 simple. Y entonces aquí me queda que 25 centímetros cúbicos son 0.4025 metros cúbicos. Y ese es igual al volumen del líquido desplazado. ¿Por qué? Es el volumen del cuerpo. Pero como el cuerpo se sumerge totalmente, el volumen del líquido que desplaza es igual al valor del volumen del cuerpo. Entonces ya lo tenemos aquí. Sustituimos valores. Empuje, densidad de líquido, en este caso agua, 1000 kilogramos metro cúbico. Por aceleración debida a la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y por este volumen que acabamos de sacar. Aquí este metro cúbico se va con este metro cúbico. Y me queda kilogramo metro por segundo al cuadrado. Esos son newtons. Y el valor es 0.245
newtons, tal como está en nuestro apunte. Vamos al inciso B. En el inciso B me vuelven a pedir calcular el empuje. La fórmula es exactamente la misma. Nada más que aquí hay unas variantes. El líquido ya no es agua. El líquido es alcohol, me dijeron aquí. Y este alcohol tiene una densidad de 820 kilogramos por metro cúbico. Pero aquí te viene otra cosa importante. A ver, volvemos a la fórmula. Densidad de líquido, 820. ¿Por qué? Porque es alcohol. G, 9.8. Y volumen de líquido desplazado, aquí va a haber una diferencia. ¿Por qué? Aquí está el dibujito. Este cuerpo está sumergido nada más 3/4 partes de su volumen. Entonces el empuje debe de calcularse con el volumen de líquido que desplaza, que es 3/4 partes de el volumen del cuerpo. Entonces voy a poner aquí que el volumen del líquido desplazado es igual a 3/4 partes del volumen del cuerpo. Entonces el volumen del líquido desplazado es 3/4 partes del volumen del cuerpo, que ya conocíamos este valor. Y entonces el volumen del líquido desplazado me da 0.401875 metros cúbicos. Sustituyo aquí, empuje, densidad de líquido, 820 kilogramos metro cúbico porque es alcohol. Aceleración debida a la gravedad, 9.8, por el volumen del líquido desplazado que acabamos de calcular. Y esto me da un valor de 0.150 newtons. ¿Por qué newtons? Otra vez, aquí, este metro cúbico, aquí, se va con este metro cúbico. Y me queda kilogramo, metro por segundo al cuadrado son newtons. Bien, entonces si se dan cuenta, estos problemas del principio de Arquímedes, vamos a estar utilizando esta formulita de empuje, nada más. Nos debe de quedar claro qué significa cada término. Densidad de líquido, gravedad, volumen de líquido desplazado. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, un bloque de 1 kilogramo de cobre está suspendido de una báscula de resorte. Cuando el bloque se encuentra totalmente sumergido en un líquido, la báscula registra 7.3 newtons. Calcula la densidad del líquido y me dan la densidad del cobre como 8.900 kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a ver, me piden la densidad del líquido. Bueno, pues la densidad del líquido es masa entre volumen, pero no me dan, nada más me están dando la masa. El volumen no me lo dan. Caramba, ¿cómo vamos a hacer este problema? A ver, así les digo en clase, ¿cómo lo haríamos? Dice, está suspendido. Vamos a hacer un ejemplo, a ver. Hacemos un dibujito. Aquí está el bloque que está suspendido de una balanza de resortes, como esas que hay en los tianguis que todavía abundan en la Ciudad de México, y registra 7.3 newtons. Esto es lo que me está diciendo el problema, que cuando está totalmente sumergido, esto vale esto. ¿Pero por qué? Si yo lo pusiera en el aire, el peso, la masa es de 1 kilogramo. Entonces el peso sería masa por aceleración debido a la gravedad, 1 kilogramo por 9.8. Tendría que marcarme 9.8 newtons. En el aire me estaría marcando 9.8 newtons. ¿Por qué sumergida en este líquido me marca nada más 7.3 newtons? ¿Por qué? Porque cuando está sumergido en el líquido, el cuerpo recibe un empuje, una fuerza hacia arriba. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del bloque y veremos que tiene esto. Tendrá una fuerza hacia abajo, que es su peso, de 9.8 newtons,
un empuje, que esto nos dice el principio de Arquímedes, que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje ascendente. Y entonces este es el peso aparente que registra, esto WA es peso aparente, eso es lo que aparentemente pesara cuando está sumergido en líquido, porque su peso real es el que tiene cuando está en el aire y vale 9.8 newtons. Regresando a este diagrama de cuerpo libre, yo digo que tengo menos el peso, el real, más el empuje, porque va para arriba, más el peso aparente, igual a 0. El sistema está en reposo. De aquí despejo el empuje. Este peso que está restando lo paso sumando. Y este que está sumando lo paso restando. Y entonces me dice, el empuje es igual al peso del cuerpo menos el peso aparente. El empuje es 9.8 newtons, que es el peso, menos el peso aparente, 7.3 newtons. Me dice que el empuje entonces vale 2.5 newtons. O sea que el líquido le está dando aquí una fuerza de empuje igual a 2.5 newtons. Bueno, ¿y para qué quiero esto? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la fórmula del empuje. A ver, aquí está. Fórmula del empuje. Densidad de líquido. Eso es lo que me están pidiendo calcular. El empuje ya lo conozco. La aceleración debida a la gravedad también. Y el volumen del líquido desplazado no lo conozco. O no me lo han dicho. Pero entonces yo digo, bueno, el volumen del líquido desplazado tiene que ser igual al volumen del cuerpo porque está totalmente sumergido. Entonces, ¿cómo puedo calcular el volumen del cuerpo? Pues vamos a ver las fórmulas de densidad. Densidad del cuerpo, que me lo están dando con un valor de 8.900 kilogramos por metro cúbico. Densidad del cuerpo es igual a la masa del cuerpo, 1 kilogramo, entre el volumen del cuerpo. Entonces de ahí puedo despejar el volumen del cuerpo. Y el volumen del cuerpo entonces es masa del cuerpo entre densidad del cuerpo. 1 kilogramo entre 8.900 kilogramos por metro cúbico. Esto me da 0.3011.235 metros cúbicos. Y este es el valor del volumen de líquido desplazado. ¿Por qué? Porque es el volumen del cuerpo y el cuerpo está totalmente sumergido. Recordemos entonces nuevamente que el volumen del líquido desplazado siempre será igual al volumen del cuerpo que se encuentre sumergido. En este caso, todo el cuerpo está sumergido, entonces el volumen del líquido desplazado es igual al volumen de todo el cuerpo. Bien, entonces regresamos aquí. El empuje, densidad de líquido, es la que me están pidiendo. Aceleración debido a la gravedad ya la tengo. Volumen de líquido desplazado ya lo tengo, es el volumen del cuerpo. Despejo, densidad de líquido. Me queda que es igual al empuje entre la gravedad, volumen de líquido desplazado. Sustituyo valores. Empuje, 2.5 kilogramos metro por segundo al cuadrado, o sea, son los newtons. Acuérdense que newtons es kilogramo metro por segundo al cuadrado. Entre 9.8 metros por segundo y por el volumen 0.00011.235 metro cúbico. Aquí, si nos damos cuenta, metro por segundo al cuadrado se cancela con metro por segundo al cuadrado y me quedan kilogramos entre metro cúbico. Esto me da un valor de 2.277.6 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del líquido. En nuestro apunte decíamos que era 2.271. Aquí tenemos una variación de 6. 6 unidades entre 2.200, pues no pinta. Esto seguramente es por las aproximaciones que utilizamos aquí. A lo mejor en el otro apunte utilicé nada más esto, hasta aquí. En fin, esa variación la vamos a tomar como variación por las aproximaciones que tuvimos.
Entonces, por favor, vayan tomando nota de estos problemas. Hay 4 problemas, ya hicimos 2, vamos con el tercero. Un pedazo de metal pesa 1800 newtons en el aire y 1400 newtons cuando se sumerge totalmente en agua. Calcula la densidad del metal. Y entonces nosotros diríamos, densidad, cuando veo mis fórmulas, la densidad es masa entre volumen, o otra fórmula que habla de densidad es peso específico, densidad por gravedad. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, si yo usara esta masa entre volumen, la masa no la tengo, pero la puedo calcular. Me están dando que pesa 1800 newtons. Bueno, si me dan su peso, puedo calcular la masa. Entonces la masa sí la puedo calcular. Y el volumen, pues no me dicen el volumen. Nomás me dicen un pedazo de metal. Pesa. Híjole, pues entonces tengo que buscar otra fórmula que hable de volumen. Y esa fórmula que habla de volumen es esta. Acá está. El empuje. Densidad del líquido, gravedad por volumen del líquido. Con esta fórmula puedo calcular el volumen del líquido desplazado, que va a ser igual a el volumen del cuerpo, porque me dicen que se sumerge totalmente en agua. Entonces, con esta fórmula yo puedo calcular el volumen del líquido desplazado. Pero necesito conocer la gravedad, que sí conozco. Densidad del líquido es agua, la conozco. Me faltaría el empuje. Pero para esto vamos a hacer uso de la fórmula que vimos hace un ratito en el problema número 11. En el problema 11 dijimos que el empuje era igual al peso real menos el peso aparente. Bueno, pues entonces lo uso aquí y digo, el empuje es el peso real, 1800 newtons, menos 1400 newtons, que es el aparente, que es el que pesa cuando está totalmente sumergido. Esto me dice que el empuje es de 400 newtons. Entonces ya, ahora sí, ya conozco el empuje, ya conozco la densidad del líquido, ya conozco la gravedad, puedo calcular el volumen del líquido desplazado. Despejo el volumen del líquido desplazado y me dice ese empuje entre densidad del líquido por gravedad. Sustituyo valores. Aquí el empuje, 400 newtons, lo pongo como kilogramo metro por segundo al cuadrado para ver qué unidades me quedan aquí. Dividido entre densidad de líquido, 1000 kilogramos por metro cúbico, por G, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí, ¿qué unidades me van a quedar? Estamos hablando de que este es volumen. A ver, vamos a ver entonces. Kilogramo, aquí estamos, kilogramo, con kilogramo se va. Metros por segundo al cuadrado, con metros por segundo al cuadrado se va. Me queda metros cúbicos. Y no abajo, acuérdense que esta es una fracción, lo de arriba lo convierto a fracción dividido entre 1, producto de extremos entre producto de medios, y estos metros cúbicos me quedan arriba. El volumen de líquido desplazado es 0.048163 metros cúbicos, y eso es igual al volumen del cuerpo. ¿Por qué? Por estar totalmente sumergido. El volumen del líquido desplazado siempre es igual al volumen del cuerpo que se encuentre sumergido. Y entonces ahora sí, el peso es m por g, como habíamos dicho. La masa es el peso entre g. Peso, el peso real, 1800 newtons entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado y metros por segundo al cuadrado se van y me va a quedar en kilogramos. 183.67 kilogramos. Y ahora sí, la densidad del cuerpo, masa del cuerpo entre volumen del cuerpo. Igual, 183.67 entre 0.408 y esto me da 4500.6 kilogramos por metro cúbico. El problema 13 es similar. Aquí ya dibujé
¿Cuál va a ser el volumen de líquido desplazado? Lo que esté sumergido. Esto se los dejo para que ya lo resuelvan ustedes. Aquí está, lo dejo ahí, lo pongo ahí a ver si lo entienden y estamos en contacto.